Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, no hay una tendencia clara de la oferta. Lo único que sabemos es que no estamos en retención, que ni siquiera estamos en equilibrio. Lo que no sabemos es cuál es el grado todavía de liquidación que estamos sufriendo. Vaquillonas está bien arriba del año pasado, está fuera. Es notable lo que está pasando con la faena de vaquillonas. Y vacas que apuntaba todo este año para que bajara lo suficiente, había bajado en los últimos meses de primavera, ahora ha recrudecido la faena de vacas, más allá de lo estacional. Lo acumulado del año, lo que está indicando es que la faena de vacas, si continúa esta tendencia a lo largo del año, cuando contemos las vacas a fin de año, por tercer año consecutivo va a haber menos vacas. ¿Cuánto menos? Bueno, mucho menos, pero menos. 100.000, 150.000 vacas menos. La retención no arranca. El año comenzó con proyecciones de una faena del orden de 13 millones y medio, en función de lo que estaba pasando en enero y febrero. Para este año 25 vamos a faenar entre 13 millones y medio. Hoy todo indica que estamos igual que el año pasado, que se faenaron 14 millones y que nos comimos una parte importante del stock. Vamos a estar muy cercano o superando los 14 millones de cabezas del año. Empieza hasta ahora, bueno, pero ya tenemos 4 meses. Ha habido un cambio de tendencia hace 2 meses. Veníamos a la baja. Esto viene sucediendo hace casi un año y medio. Hay momentos en que estamos bien abajo del año anterior y uno dice, bueno, ahora sí, efectivamente comenzó una recomposición de existencias, o estamos en los prolegómenos, en los pasos previos, y de repente todo eso, los precios son buenos. Llama la atención una salida muy importante de invernada que hubo en el mes de abril, muy superior al año pasado, cuando este es un indicador. Hay un dicho, lo escuché más de una vez en una casa consignataria, que en situaciones de incertidumbre como las que vivimos frecuentemente, por la devaluación, por lo que fuera, por la posibilidad de un cambio de la política económica, por un nuevo gobernante, por lo que fuera, se restringe la oferta de gordo, especialmente de novillos, y se acelera la compra invernada. Algo de eso debe haber pasado en el mes de abril. Pero digamos, los precios reales son buenos, están claramente por arriba de la media. No estamos tan lejos de los máximos que fueron logrados en el 2022, ahora hace 3 años. China pagando valores extraordinarios, el mercado internacional arrastrado por China. Internamente una oferta normal y un tipo de cambio que era, no es ninguna novedad, mucho más alto que el actual. La combinación de todo eso dio precios. Para la hacienda, que siempre lo tomamos como una referencia, los precios para la hacienda más altos de la historia. Del año 60 a la fecha, y siempre me animo a decir que viendo los valores de liquidación ganadera que hubo en la década del 40 y la década del 50, se puede decir que los valores logrados en términos reales en el año 2022 son los más altos en moneda constante desde 1940 a la fecha. Eso quedó atrás. No estamos lejos de esos valores, estamos 15-18% abajo de esos máximos históricos. La oferta es limitada. ¿Cuáles son las probabilidades de que la oferta aumente en los próximos años? Yo creo que se van a mantener estos niveles, son más bajos, porque en algún momento vamos a dejar de liquidar. En lo que resta de este año y en el año que viene, en algún momento va a pegar un pequeño escaloncito a la baja. No es insostenible estos 14 millones de cabezas que tenemos como tendencia de faena. Hay muchas maneras de ver cuál es la faena de equilibrio. La faena de equilibrio probablemente en este momento la ganadería argentina está en el orden del 26% del stock. Podemos faenar en condiciones de equilibrio el 26% del stock. Estamos un poco, 25,5, 26, estamos un poco por arriba de eso. Pero no estamos en retención. Y hemos perdido mucho tiempo y mucho stock ganadero. Estamos en un stock de 51.600.000 cabezas. Siempre recordando que a fines de los 70 teníamos cerca de 60 millones de cabezas.
y en el 2006-2007 probablemente volvimos a los 60 millones de cabezas, ahora estamos dudando si vamos a seguir cayendo de los 51.600.000 cabezas que tenemos ahora. Precios buenos, muy buena relación con praderas, muy buena relación con barrios de invierno del novillito, muy buena relación con el alambre, muy buena relación con el gasoil, muy buena relación con el maíz. El maíz estamos frente a una media de los últimos 10 años de relación precio de novillo en cañuelas, o líneas antes, en relación a maíz pizarra. Esa relación da un promedio de 12, 12, 1, 12, 12, con un kilo de novillo históricamente se han podido comprar 10 kilos y ahora esa relación está cercana al 15 a 1. Es una relación muy buena, eso le da oxígeno al feedlot. Hay varios sectores que están pasando un buen momento, la rentabilidad de la cría está por arriba de la media, la rentabilidad del feedlot, muy mal la exportación, perdiendo 200, 300, 400 pesos por kilo de novillo. Ahora, con la perspectiva en estas próximas semanas de que reaparezcan las cuadrillas, ya en algunos casos lo han hecho, reaparezcan las cuadrillas, se empieza a trabajar de vuelta con Destino Israel, Israel le da una gran rigidez a la industria. Hay muchas más industrias que hace 2 o 3 años que tienen habilitación para Israel. Israel es un gran mercado para la Argentina, tiene una alta participación. Nuestros productos son muy reconocidos, especialmente con esa estrella que siempre contamos, que es dentro de los 10 cortes del cuarto delantero. Hoy se exporta de todo, pero dentro de los 10 cortes del cuarto delantero, el bife ancho, que es una estrella absoluta en Israel. ¿Cuáles son las perspectivas de precios en términos reales? Si uno toma la estacionalidad de los últimos 10 años, tendríamos de un índice 104 en el mes de abril, tendríamos que caer un índice 103, o sea que tendría que caer un punto porcentual el precio de la hacienda en términos reales en mayo con respecto a abril. Después vuelve a caer en junio, se acelera la caída en julio y sigue cayendo hasta tocar un índice 92. O sea que si hoy estamos en octubre, si hoy estamos en un índice 103, de acuerdo a la experiencia de la estacionalidad de los precios reales de los últimos 10 años, tendríamos que bajar de un índice 103 en el mes de mayo, 104 en el mes de abril, 103 en el mes de mayo, a un índice 92 en el mes de octubre. En octubre, a diferencia de ahora, aparece todo el grueso de la hacienda encerrada en los feedlot, que este año es más alta. Los feedlot y los usuarios de feedlot tienen rentabilidad. Se ha dado conocer un dato hace poco de rentabilidad de los feedlot a principios de mayo, 90.000 pesos por ciclo, por animal y por ciclo. Ya hay una estacionalidad muy fuerte, muy marcada de rentabilidad de 4 o 5 meses al año que empiezan ahora y terminan dentro de 4 o 5 meses, y a partir de ahí se inicia un ciclo de pérdidas que a veces es muy fuerte, pero que los valores a manera constante se repiten. Pérdidas de 120, 150 mil pesos extremas y ganancias de 80, 90 mil o 100 mil pesos también como punto máximo, que se dan en los próximos meses, donde todavía el precio del gordo es alto, la invernada está terminando de salir, es abundante, y el maíz es barato. La combinación de las tres cosas, además, reforzado este año con el hecho de que la relación del precio de la hacienda con el precio del maíz es muy favorable. Pero digo, tenemos que esperar, de acuerdo a la estacionalidad de los últimos 10 años, que se sostenga, caiga levemente los precios en mayo en términos reales con respecto al mes anterior, sigan cayendo moderadamente, pero hasta tocar un índice 92, enero de diciembre igual 100, un índice 92 en el mes de octubre. Después ya empieza a recuperarse para volver a tocar en febrero o marzo del año próximo los máximos, índice 105, índice 106. Hoy estamos con un mercado que en 6 meses ha cambiado mucho de aspecto, con una participación de la exportación que llegó a ser el año pasado, mediados del año pasado, del orden del 31-32% de la demanda total. Fue cayendo, se viene cayendo. Ustedes saben, las exportaciones primer trimestre del año, frente a la fiesta, que es el mercado internacional, las exportaciones argentinas de carne vacuna han caído un 35%, y se estima que el dato de abril, cuando se conozcan los próximos días, de acuerdo a los certificados de exportación que publica Senasa, estarían también no tan bajo como marzo, pero exportaciones muy bajas. Esto ha reacomodado todo el tablero, mucha mayor participación del consumo,
mucha menor participación de la exportación. La exportación, que era el 31, 32, 33% de la demanda, en términos de menos de 6 o 7 meses ha caído a un 20%, y no sé si se hacen las cuentas en menos del 20%, vamos a ver las exportaciones en los próximos meses. Casi todo lo que se perdió es carne congelada sin hueso a China. Con hueso y sin hueso a China. Pero es el fenómeno que estamos viviendo es el fenómeno de toda esta suba de precios tan considerable, la protagonizó el consumo interno. El consumo interno, cuando vemos los datos, en octubre del año pasado, hace 7 meses, el precio de la carne valía al mostrador 8.200 pesos, y vale 12.000. Hay un aumento del 45-50% en el precio de la carne al mostrador, cuando la inflación en el interín fue del 10 o 12%, o sea, un aumento enorme del precio de la carne en términos reales al mostrador, que se sostiene, y la sostiene el consumo, que se hace cargo de lo que venía consumiendo, más gran parte de lo que la exportación dejó de embarcar, dejó de vender al exterior. Cuando uno ve el precio de la carne por cantidades ingeridas en una serie de moneda constante, lo que uno ve es que si el año pasado, para esta altura del año, en equivalente anual, los argentinos gastábamos 350 y 380 mil pesos anuales, equivalente en plata de hoy estamos arriba de los 410, 420 mil pesos. Hay un aumento del gasto, porque la carne ha subido en términos reales en los últimos 6 meses mucho más de lo que cayó el consumo per cápita, que también es un dato muy gaseoso, pero hay meses que parece que estamos en 50 kilos. Si estuviéramos en 50 kilos con precios de la carne que han subido un 50% en términos nominales y quizá un 15, un 20, un 25 en términos reales, estamos ante presencia de un fenómeno que evidentemente el consumo es el que se está llevando, el que se está cargando con toda esta suba de precios en términos reales de la primavera pasada a ahora. Un novillito que valía 2.000 y pico de pesos hoy vale 3.200. En términos nominales, subió 60% cuando la inflación fue muy inferior. Quiero decir, estos últimos 2 meses aparentemente hay como un aquietamiento de la demanda por carne vacuna, pero lo que tenemos que mirar es el precio. Si el precio no cede, es que a este precio están demandando, a este precio que subió un 50 o 60% en términos nominales, menos en términos reales, pero que ha subido la multiplicación de las dos cosas. Es decir, la gente no se sabe dónde está sacando la plata, pero está gastando más en carne vacuna. Y eso se refleja en los precios reales que paga por el precio de la hacienda. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Las novedades vienen de afuera. Una película y un libro muy famoso parece ser una fiesta. El mercado internacional es una fiesta. Hay un analista que nosotros hemos citado muchas veces, pues fue el primero en estudiar el fenómeno de China ya hace como 10 años, Simon Kilty, un australiano, que me parece que llegó hasta el Uruguay, recorrió todo el mundo, es junto con Steiner y un par más, los analistas más reconocidos a nivel internacional. Lo que dice Kilty es: hay un cambio de tendencia en el mercado internacional de la carne, y el driver ya no es restricciones de oferta, sino el driver es la demanda. La demanda se está llevando todo puesto. Uno ve, dice, ¿qué es esto de que suben los precios internacionales de la carne, suben los comercios, y China objetivamente está comprando menos, compra enormes volúmenes, pero está comprando menos? Estados Unidos está todavía bajo los efectos de que no saben o no han terminado de determinar quién va a pagar el aumento de los aranceles impuestos por Trump. Dice, pero si Estados Unidos está en un intermedio que están peleando entre importadores, distribuidores, exportadores y demás, ¿quién va a pagar el arancel adicional del 10% en un momento que el mercado interno americano se está incendiando? Porque podría decirse, como dijo Clinton, es la demanda, estúpido, ya no es un tema de oferta. El tema de oferta puede ser más grave en los próximos meses y años a nivel internacional, pero especialmente en Estados Unidos. Lo que dice Kilty es, este es el principio de una jornada, dice así. Lo que estamos viendo es el principio de una jornada donde el driver del mercado va a ser la demanda. La demanda mundial por carne vacuna está creciendo y se está encontrando. Bueno, uno dice, si Estados Unidos está en una situación
de confusión que no se sabe, y obviamente se están usando stocks y demás, porque no se sabe cómo ponerle el precio a esta mercadería nueva que se va a importar con un arancel adicional. Hay aranceles cruzados con muchos países. Hay una situación de indefinición. ¿Por qué sigue creciendo? Porque es la demanda. Pero China está comprando menos, pero el resto del mundo, y esa es la novedad, el resto del mundo siempre lo contamos acá, lo repetimos una vez más, Rusia, Israel, México, Europa con una explosión de precios, comprando más carne vacuna, Líbano, Libia, Argelia, Turquía, los dragones asiáticos, Indonesia, Filipinas, Vietnam, todas novedades en el mismo. Hay un conjunto muy grande de países que está demandando más carne vacuna y más carne vacuna. Los dos grandes exportadores mundiales, que son Australia y Brasil, Brasil y Australia, juntos son el 44% de la oferta internacional de carne. En los primeros 4 meses del año exportaron 14% más que el año pasado. No, más no. Ya estábamos tocando un techo, todos nos clavamos y dijimos, esto es el techo. El mercado internacional el año pasado creció 1 millón de toneladas, el año 2025 no va a crecer, va a ser el año de los precios. Es el año de los precios y siguen creciendo los volúmenes. Claro, el resto, ¿quién da la nota discordante? Argentina exportando 30% menos, cuando todos los demás están preparados con el cuchillo, tenedor y la servilleta para el festín que se está dando, que es de demanda. Es de demanda. O sea, ¿qué está pasando? Que Estados Unidos está en una situación de transición porque no sabe qué encargarlo, igual está comprando más que el año pasado y va a comprar más que el año pasado. China está comprando, pero lo que está pasando a nivel internacional, y eso hay que recalcarlo, está subiendo fuertemente el precio de la hacienda y en menor medida el precio de la carne. No es lo mismo que crezca el precio de la hacienda en la mayoría de los países que participamos por importación o por exportación en el comercio de carne, a que crezca el precio internacional de la carne. Ese proceso se está dando. Si hubiera que jugarse y decir un número, el precio ponderado de la hacienda en los 7 o 8 países que componen del lado de la demanda y del lado de la oferta del mercado mundial de carnes está creciendo entre un 25 y un 30%, que es una magnitud en moneda dura, en dólares. El precio internacional de la carne ha subido con respecto al año pasado un 10 o un 15%. Tenemos precios extraordinarios cercanos a los $18.000, por ejemplo, para Hilton. Por ejemplo, para la tapa acuaria de Brasil, está mejorando marginalmente, pero está mejorando después de haber caído mucho los precios de China. Están mejorando. Y ahora les quiero leer cuánto subió el precio de la hacienda desde abril del 24, 13 meses. En Estados Unidos creció 18%, había crecido mucho antes. En Europa creció 51%. Europa es la novedad. ¿A dónde va Europa? Caída de producción, aumento de las restricciones, aumento del valor del euro en relación al dólar, que le permite pagar mejor la carne importada. Europa, 51% de aumento del precio del novillo en los últimos 13 meses. Brasil, 29%. Brasil es formador de precios. Argentina, 20%. Uruguay 26%, Australia 18%, Paraguay 32%, Paraguay no tiene China. Quiero decir, algo muy serio que es lo que le hace decir a Kilty, señores, esto es el principio de todo esto, porque Kilty no lo dice, pero ya hay una interpretación de lo que está pasando con el mercado internacional, que estos valores se van a firmar porque todos los países que están participando en el comercio internacional de carne, la mayoría de ellos, están en un proceso de liquidación, que en algún momento se va a cortar. Brasil está con una faena asombrosamente alta que vuelve al tapete la teoría de que o Brasil, por una de dos, o se está comiendo el stock con estas tasas que ya las hizo el año pasado de faena, asombrosamente más altas que lo normal, o una de dos, o se está comiendo el stock, o Brasil tiene un stock mucho más alto y mucho más productivo, y esto no es retención, esto no es liquidación. Es aprovechar los 3 o 4 años de retención previa que hubo, que los americanos en algún momento se llegaron a jugar y a decir, Brasil en 2 años acumuló 22 millones de cabezas, después lo borraron y dijeron, es un disparate, le dijeron, ¿qué país puede crecer 22 millones de cabezas? Hoy se discute si eso no puede llegar a ser cierto. Ahora,
Brasil, lo más probable, por el porcentaje de hembras en la faena, por el volumen de la faena y por lo que dicen los analistas brasileños, que está en un proceso de liquidación que en algún momento se va a acabar. Estados Unidos está en la cola de un proceso de liquidación con una perspectiva de una seca fuerte, y todos los indicadores es que todavía está en liquidación, pero en el segundo semestre no va a estar más en liquidación en el primer semestre del año que viene. Argentina va camino, si mantiene estos niveles de faena, de hacer una pérdida de stock adicional, está en liquidación. Europa está en una liquidación acelerada. Australia está en liquidación. Nueva Zelanda tiene menor stock ganadero. Esta es la sincronización, parece la sincronización, no de celos, la sincronización de los ciclos ganaderos. Estamos, la mayoría de los que estamos participando en esto, estamos en la cola de procesos de liquidación. Australia es un jugador decisivo. Estados Unidos, a Brasil, vuelvo a repetir, entre Australia y Brasil es el 44% de la oferta mundial. ¿Qué va a pasar cuando a este panorama de demanda muy firme le agreguemos el próximo año además? Puede pasar muchas cosas, porque lo que se está viendo es que está este aumento, que en forma ponderada dice, han crecido en dólares, la cotización de la hacienda entre un 25 y un 30% en los últimos 13 meses en el conjunto de los países exportadores e importadores, y el precio internacional de la carne ha subido entre un 10 y un 15%, con algunas cosas que están más todavía, más altas todavía. Bueno, frente a ese panorama, decir, eso se da en un... La oferta no aflojó, proveyó, pero el sentido común dice, esto en algún momento va a aflojar. ¿Por qué no aflojó antes y por qué la liquidación a nivel mundial no se revirtió antes? Porque hay un fenómeno que se está viendo en Europa, en Estados Unidos y en menor medida acá en Argentina, que se necesitan precios reales cada vez más altos para desencadenar una fase de retención frente al fenómeno de las regulaciones, como es el caso de Europa, frente al fenómeno del clima que juega en contra, fenómeno de incertidumbre, y mucha gente, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos se usan los altísimos precios de la hacienda para salir de la hacienda. Un ganadero medio chico que está cuidando vacas en el traste del planeta, en un cañón perdido con unas tierras fiscales, arrendando tierras fiscales, tiene 100 o 150 vacas, se puede armar de 300 o 400 mil dólares, se retira, no usa estos precios para ir a la feria como hacen ellos y comprar vaquillonas preñadas y aumentar su rodeo. Eso no está pasando, están vendiendo, están saliendo. El stock de cría más bajo de los últimos 72 años. Desde el año 51 es el stock más bajo de cría de Estados Unidos, stock ganadero. Entonces, lo que uno puede decir es que va a pasar, es lo mismo que Argentina. Argentina va a ser este año que pensábamos que el año arrancaba para faenar 13 millones y medio. Después se fue corriendo, hoy estamos viendo ya con 4 meses adentro del año, esto apunta de vuelta a 14, pero en 14 volvemos a liquidar. Con este componente que no sabemos cómo computarlo, ¿qué está pasando con las vaquillonas? El fenómeno que está pasando, no se repone. Bueno, entonces va a haber menos vacas. Bueno, ya hubo menos vacas el año pasado y el anterior. O sea, lo que dice Kilte, que hay un driver nuevo del mercado, que ya lo estamos viendo en Estados Unidos y se está extendiendo al mundo. Hay más demandas por carne vacuna, en un contexto de economía internacional muy complicado, muy incierto, de gran volatilidad. Ahora, uno arma todo este panorama y dice, sí, con una oferta abundante, están aumentando los precios de la hacienda, está aumentando los precios internacionales de la carne, y se supone que eso se va a firmar en el segundo semestre de este año. ¿Qué va a pasar cuando uno a uno los países dejen de liquidar, tengan menos disponibilidad de hacienda y exporten menos? Va a pegar los altos los precios. Ahí hay que ser realista y hay que contabilizar, o hay que tomar en cuenta, primero, que no está resuelto cuáles van a ser los alcances. Ahora se ha reducido, hay una tregua en el tema de los aranceles. Los aranceles están empiojando tremendamente el comercio, especialmente entre China y Estados Unidos, pero se pega a otros mercados. Todos calculando o pulseando quién va a pagar el arancel del 10% adicional, por ejemplo, en el que hoy es el mercado de estrella del mundo, que es Estados Unidos. Fíjense la Argentina fuera de cuota, que la agota rápidamente, 20.000 toneladas, va a tener que pagar un 26,4 más un 10 es un 36,4. 36,4 las diferencias de precios son extraordinarias con Estados Unidos. Los precios de Estados Unidos en este momento son los récords de la historia. Y se preguntan, ¿va a insistir
en este y en otros productos. ¿Va a existir Trump cuando empiezan a aparecer los primeros datos de inflación con este cierre de su economía, con esta guerra de aranceles? ¿Sabe lo que está haciendo? Lo mismo es con Europa. Ahora, hay peligros. Uno, el peligro de Europa es que aplique con todo lo... Yo creo que no va a llegar, la sangre no va a llegar al río, toda la legislación que se proyecta sobre para varios productos agropecuarios que no provengan a partir de enero del año próximo de áreas que han sido deforestadas de 2020 a la fecha. Esa es otra amenaza. La otra amenaza es China. China sigue con sus investigaciones. Ahora, hasta donde se ha conocido, va a tener misiones, no por Zoom, misiones que van a empezar por Australia y por Brasil para ver cómo es el sistema de producción y demás, si no hay un tema de dumping, un tema de cómo puede ser que el resto del mundo produzca. Brasil, la hacienda, el kilo de novillo en gancho. Ahora, después de la recuperación, vale $8.500 la tonelada en gancho. Nosotros, con toda esa revolución del precio y todo lo demás, estamos en 4.800. Brasil, Uruguay, China es muy poco competitivo. China también está en una situación que su actividad, con esto, es increíble, con estos precios Europa no es rentable, con estos precios Reino Unido, este es otro que nadie habla. Reino Unido ya está el precio de la hacienda en gancho, está arriba de los $8.500 en gancho, equivalente dólares de libras a dólares. Ya hay 3 o 4 que están en su valor, nunca habíamos visto. Ahora, vuelvo a repetir, hay un peligro que es, o hay varias amenazas que se tienen que terminar de velar. ¿Qué va a pasar China con toda la investigación que podía terminar en aumento de aranceles, que podía terminar en cupos? No se sabe. No se sabe tampoco qué va a pasar si sigue esta tendencia que China está importando menos. No se sabe si porque está importando menos, pero están creciendo los precios internos de la carne china. Si China a ese panorama, cuidando el nivel inflacionario y demás, va a ponerle cupos o aranceles. China tiene aranceles muy bajos, 12%. China ha sido un gran participante, como básicamente como exportador, pero también como importador de carne. De estos 20 años extraordinarios que se terminaron el año pasado, que fueron 20 años de globalización, y ahora estamos tendiendo, lo estamos viendo por todos lados, como dicen ahora, soplan vientos de proteccionismo. Pero digamos, la otra amenaza que está a nivel internacional, que no se puede soslayar, es que en todos los países importadores de carne, hay una elasticidad cruzada muy rápida. Cuando los precios de la carne vacuna suben, se espacia la frecuencia con que un comensal va a un restaurante a comprar carne vacuna al plato, y sobre todo en los supermercados, en las carnicerías y demás, se reemplaza la carne vacuna por otras proteínas que la hay a montones, del pollo, del cerdo, del pescado, etc. Ahora, interesante lo que dice Kilty, el tema no es oferta. La oferta es probable, eso lo decimos nosotros, es probable que en los próximos meses y años caiga, porque estamos en forma sincronizada, todos en un ciclo de liquidación que se va a acabar en algún momento, así son los ciclos. Sino el tema es un tema de demanda, lo que vimos en Estados Unidos hace rato. En Estados Unidos la demanda por carne vacuna, multiplicando los precios por las cantidades y puestos a moneda constante, lo que ellos llaman un índice de demanda por carne vacuna, es el más alto desde el año 2000 que empezó la serie. Ese índice a moneda constante da que los americanos gastan en carne vacuna 26%, a moneda constante, 26% más carne vacuna, en carne vacuna que el año 2020. Pero ese índice mejora todos los años. Todos los años los americanos dan testimonio que están dispuestos a pagar más si se le da el producto que ellos quieren. Un panorama, como verán, muy diverso, con una tendencia general, es que la demanda está creciendo por delante de la oferta y los precios están subiendo, por ahora más en los precios de la hacienda en dólares que los precios internacionales de la carne, que siguen afirmándose. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.